también llamado gráfico de pastel o diagrama en círculo, es un recurso estadístico que se utiliza para representar en porcentajes o porciones de cada categoría de la variable. Se utiliza con mayor frecuencia para variables cualitativas. Está formado por un círculo dividido en sectores, de forma de que los sectores sean proporcionales a la frecuencia del resultado representado. Para sacar el ángulo debemos de multiplicar la frecuencia relativa de cada uno por 360 grados. En nuestra gráfica encontramos que en Bodega Aurrerá ocupa un 41% con 17 visitas. Posteriormente tenemos a Walmart con 21%, que vienen siendo 9 visitas. Chedraui tiene 20% con 8 visitas, y por último Costco con 17% con 7 visitas. Buenas, en este yo indicaré lo que es la gráfica ojiva y lo que representa. La gráfica ojiva se refiere a un elemento de diseño que se utiliza para indicar la dirección o el movimiento en una gráfica o diagrama. Por lo general, la ojiva es un triángulo o una punta que se coloca en el extremo de una línea o flecha para indicar la dirección en la que se dirige. En las gráficas, la ojiva comúnmente se utiliza para indicar la dirección de un movimiento o tendencia, mostrar la relación de causa y efecto entre dos elementos, resaltar la importancia de un elemento o dato, o agregar un toque visual atractivo a un gráfico o diagrama. Al igual, un histograma es una representación gráfica que se utiliza para mostrar la distribución de datos. Se utiliza para resumir y visualizar grandes cantidades de datos numéricos. Un histograma se compone de barras rectangulares que se apilan sobre el eje X, y cada barra representa un rango de valores o una categoría. Los histogramas se utilizan para mostrar la distribución de datos, ayudan a visualizar la forma en que se distribuyen los datos, si son simétricos, sesgados o tienen picos. Identificar patrones y tendencias en los datos, como la presencia de picos o depresiones. Resumir grandes cantidades de datos, que ayudan a resumir cantidades grandes de manera visual y fácil de entender. Y comparar, ya que ayudan a comparar datos de diferentes conjuntos o categorías. Interpretar una serie de gráficas y una tabla de frecuencias que representan la distribución de pagos dentro de diferentes rangos. Como la tabla de frecuencia, en donde nos representa varias columnas de datos. Está el pago. En esta columna muestra los intervalos de pago, como por ejemplo de 25 a 687, de 688 a 1350, etc. Tenemos la frecuencia absoluta, que nos indica cuántas personas caen en cada rango de pago. Por ejemplo, en el primer rango de 25 a 687 hay 10 personas. Esto aumenta a 21 personas en el siguiente rango y así sucesivamente. Tenemos el límite real. Es el valor central de cada intervalo. Por ejemplo, para el primer intervalo de pagos entre 25 y 687, el límite real es de 356. Y tenemos la frecuencia relativa, que es la proporción de personas que se encuentran en ese rango con respecto al total de la muestra. Por ejemplo, en el primer rango la frecuencia relativa es de 0.2439, lo que significa que el 24.39% de las personas pertenecen a ese grupo de pago. Tenemos también el análisis del histograma, en donde observamos en el eje horizontal los límites reales correspondientes a los intervalos de pago. En el eje vertical tenemos la frecuencia absoluta, es decir, cuántas personas están en cada intervalo. Se puede ver que los pagos que se encuentran entre los 1351 y los 2013, así como entre los 688 y 1350, tienen las frecuencias más altas, con alrededor de 11 personas en cada intervalo. En cambio, los pagos más altos, de 2677 en adelante, tienen menos personas, con valores que van disminuyendo hasta llegar a solo 2 o 3 personas. Esto nos indica que la mayoría de las personas se encuentran en los rangos de pagos intermedios.
mientras que menos personas caen en los rangos de pagos más altos. Tenemos la representación de la ojiva o gráfica de frecuencia acumulada, en donde vemos cómo se acumulan las frecuencias a medida que avanzamos en los intervalos de pago. En el eje horizontal están los límites reales de los pagos y en el eje vertical está la frecuencia acumulada. Observamos que en la curva sube rápidamente al principio, alcanzando un máximo de 11 personas en los dos primeros intervalos, lo que refleja que la mayoría de las personas están concentradas en esos rangos más bajos de pago. Después, la curva comienza a descender, lo que indica que menos personas se acumulan en los intervalos de pago superiores. Esta ojiva es útil para identificar qué porcentaje de la población ha recibido un pago menor o igual a cierto valor. Por ejemplo, podemos ver que la mayoría de las personas han recibido pagos menores a 2.000. El polígono acumulativo y la frecuencia ordenada son conceptos clave en estadística descriptiva, útiles para analizar cómo se distribuyen los datos. La frecuencia hace referencia al número de veces que se repite un valor o intervalo dentro de un conjunto de datos. Cuando hablamos de frecuencia ordenada, nos referimos a organizar esos valores de menor a mayor, lo cual facilita el análisis al permitir ver más claramente cuántas veces se repiten los valores y en qué orden aparecen. Para obtener la frecuencia ordenada, primero se deben organizar los datos de forma ascendente, luego contar cuántas veces aparece cada valor o intervalo, y finalmente listar esas frecuencias de acuerdo a ese orden. Esta forma de organización sirve principalmente para identificar patrones dentro de los datos, como cuál es el valor que aparece con más frecuencia, también conocido como la moda, o qué rangos de valores tienen un mayor o menor ocurrencia. Además, ayuda a obtener la distribución general de los datos, lo que facilita su análisis. Por otro lado, el polígono acumulativo es una representación gráfica que muestra la suma acumulada de frecuencias a medida que se avanza por los diferentes valores de una variable. Para construirlo, primero debemos calcular la frecuencia acumulada, que es simplemente la suma de las frecuencias hasta cierto punto. A medida que avanzamos por los datos, vamos acumulando frecuencias de cada valor con los demás anteriores. Luego colocamos estos valores en un gráfico donde el eje X en el eje X tenemos valores o intervalos y en el eje Y las frecuencias acumuladas. Una vez que tenemos estos puntos en el gráfico, los unimos con líneas rectas para formar un polígono acumulativo. Este tipo de gráfico es muy útil porque nos permite visualizar de manera clara cómo se van acumulando las observaciones a lo largo de los valores. Por ejemplo, es fácil ver qué porcentaje de los datos se encuentra por debajo de un cierto valor o en qué rango hay más acumulación de datos. Además, facilita la comparación de varias distribuciones acumulativas y la detección de patrones dentro de un conjunto de datos. En las imágenes se presentan dos gráficos y una tabla de frecuencias que permite analizar la distribución de un conjunto de datos relacionados con el número de visitas. Primero, tenemos un gráfico de barras que representa la frecuencia acumulada, también llamada FA. En el eje horizontal se encuentran los distintos valores de visitas, que van del 1 hasta el 10. En el eje vertical se observa la frecuencia acumulada. Este gráfico nos muestra cómo se van sumando las visitas conforme se recorren los intervalos. Se puede ver que el gráfico aumenta en 5 para el valor de una visita, y va aumentando hasta alcanzar un total de 41. Lo que indica que se han registrado 41 visitas en total. A medida que avanzamos por diferentes valores de visitas, observamos cómo la acumulación crece de manera constante hasta llegar al máximo. A la derecha de este gráfico tenemos otro gráfico, pero esta vez de tipo línea, que representa la frecuencia absoluta F. Este gráfico muestra cuántas veces ocurrió cada número de visitas. En el eje horizontal están los valores de visita, mientras que en el eje vertical se encuentran los valores de frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de veces que registró cada número de visitas. En este caso, vemos que el valor de 5 visitas presenta un pico notable, con 11 registros, lo que lo convierte en el valor más frecuente. A partir de ahí, la tendencia general es una disminución en la frecuencia conforme aumentan o disminuyen los valores de visitas. Este gráfico permite identificar dónde se concentran la mayoría de las visitas y cómo varía el número de ocurrencias en los diferentes intervalos. En la tabla se completa el análisis de los gráficos. En esta tabla se presentan varias columnas. La primera columna indica los valores de visitas, que van del 0 al 10. La siguiente columna muestra la frecuencia absoluta F, que es el número de veces que se registró cada valor de visitas. Por ejemplo, para el valor de 5 visitas, la frecuencia absoluta es 11, lo que corresponde al pico que vimos en el gráfico de línea. Después tenemos la frecuencia relativa FR, que indica la proporción que representa cada frecuencia absoluta con respecto al total de visitas.
Este valor nos da una idea del porcentaje que cada frecuencia ocupa dentro del conjunto de datos. Y finalmente, la columna FA nos muestra la frecuencia acumulada, es decir, la suma acumulada de las frecuencias hasta el valor correspondiente. Vemos que para 5 visitas, la frecuencia acumulada es 35, lo que significa que hasta ese punto se han registrado 35 visitas. Las tablas de estadística son herramientas esenciales que simplifican y agilizan el análisis de datos al proporcionar valores críticos y probabilidades precalculadas para diversas distribuciones. Facilitan la identificación de patrones, tendencias y relaciones entre variables y son fundamentales en la determinación de probabilidades y la ejecución de pruebas de hipótesis. Al reducir el tiempo y minimizar errores en cálculos complejos, permiten a los usuarios centrarse en la interpretación precisa de los resultados y la comparación de diferentes conjuntos de datos de manera estructurada. La tabla ordenada. Explicaré cada sección y nuestros resultados. Lo primero que podemos deducir es la moda, con la primera y segunda columna, ya que vemos cuál del número de visitas tiene mayor número de personas, que en nuestro caso es 4. Ya que son 11 personas las que asistieron ese número de veces al mes al supermercado. La mediana es la mitad de los números, que son superiores a la mediana, y la mitad de los números tienen valores menores que la mediana, en este caso siendo 3. Lo que podemos sacar fácilmente con la información de las primeras columnas. Después tenemos la tercera columna, donde multiplicamos el número de visitas por el número de personas, que sumando sus resultados en cada uno y dividiendo por n, siendo el número total de personas que han visitado desde 1 a 10 veces, entonces se divide 137 entre 41, que nos da la media, que es 3.34. Después en la cuarta columna nos podemos saltar esa parte, ya que nos ayuda en la quinta, donde tenemos que multiplicarlo por f, que es el número de personas, el cual dividimos por n, el número total de visitantes del 1 al 10, que nos da 37.27, lo que es nuestra varianza. En la última columna, siendo el número de personas multiplicándose por el siguiente. La tabla agrupada, que se utiliza principalmente en base de datos de herramientas de análisis para organizar y resumir datos, se caracteriza por agrupar registros con valores comunes en una o varias columnas clave, permitiendo analizar patrones o realizar cálculos agregados como sumas, promedios y las desviaciones estándar. En una tabla agrupada los términos son x, f, m, fm, m menos x al cuadrado y f, entre paréntesis, m menos x al cuadrado. Se utiliza para calcular estadísticas descriptivas, como ya las antes mencionadas, incluyendo la mediana y la varianza. A continuación te voy a explicar más o menos cómo se pueden buscar cada una de estas. La marca de clase X, también conocida como valor medio del intervalo, es el punto medio de cada intervalo de clase en una tabla de frecuencias agrupadas. Es el primero que vamos a encontrar en la columna. Se calcula sumando el límite inferior y el límite superior del intervalo dividido por 2. Frecuencia. Esto es el número de observaciones o casos que caen dentro del intervalo que se de la clase en particular. Por ejemplo, si son pagos, entonces
entonces van a ser cuántas veces aparece el número dentro de ellos. Indica cuántos datos o elementos están en un intervalo específico. Por ejemplo, si yo pongo 5 niños reprobaron matemáticas, entonces la frecuencia va a ser 5. M representa la marca de clase o valor medio del intervalo. Es el punto medio, como el nombre lo dice, del mismo intervalo y se utiliza para la representación del valor típico de ese intervalo. Se calcula sumando el límite inferior y el límite superior de cada intervalo, dividiendo el resultado entre 2. Con los datos que están agrupados en intervalos, el valor M se usa como representación del valor típico o promedio de este intervalo. FM, frecuencia multiplicada por la marca de clase. Como bien dice el nombre, para obtener este resultado, la frecuencia se tiene que multiplicar por M. Por eso se pone como FM. Este producto se utiliza para calcular la media ponderada de los datos cuando están agrupados. Al final se suma FM de cada intervalo y se divide entre el número total de observaciones para obtener la media. La desviación cuadrada respecto a la media es la diferencia entre la marca de clase M y la media elevada al cuadrado. Este valor mide cuánto se desvían los valores en cada intervalo de la media. Al elevar la diferencia al cuadrado, se asegura que todas las desviaciones sean positivas y se usa para calcular la varianza y la desviación estándar. En el número de pagos tenemos que el rango de agrupados en intervalos es de 25 a 687, que es el primero que pusimos. El número de clientes, en este caso sería F, es el que se encuentra en cada rango de pagos. M lo sacamos sacando del 25 más 687 entre 2 nos da 356. Tenemos igual FM, que lo sacamos haciendo la multiplicación de 10, que son el número de clientes dentro del rango de 25 a 687, por 356, que es el M que podemos sacar. Nos da un total de FM es igual a 3560. En la columna de m menos x al cuadrado aparece que está calculando una suma de cuadrados que podría estar relacionada con el cálculo de la varianza. Esto se logra multiplicando la frecuencia por la marca de clase al cuadrado. En la siguiente columna tenemos que lo anterior se va a multiplicar por f. Aquí se calcula la suma de los cuadrados de la diferencia entre cada marca de clases y media multiplicado por la frecuencia. Este valor es crucial para el cálculo de la varianza. En la columna de m menos x al cuadrado tenemos el dígito de 1.209.120.16, mientras que en la tabla de f, al multiplicarlo de la anterior columna, nos da un resultado de 12.091.201.6. Ok, tenemos que para sacar la media vamos a sumar FM, que nos da el resultado de 59.680. Y lo vamos a dividir entre los números de dígitos, que son 41. Esto nos da como resultado 1455.60. Ok, para aplicar la moda tenemos que aplicar la fórmula de L más, entre paréntesis ponemos de 1 entre de 1 más de 2, cerramos el paréntesis, lo multiplicamos por C. Pasándola ya esto a nuestras tablas, tenemos aquí nosotros dos modas, que es dos onces que aparecen en la siguiente tabla, con el precio de 688 hasta 1350. Tenemos que el número de clientes es 11, entonces si el de abajo también es de 1351 a 2013, también es 11. Entonces lo que vamos a hacer es sacar dos modas. Primero tenemos con el de arriba, que es poniendo L, que ya anteriormente ya lo habíamos sacado, que es solo restar, sumar y dividir entre 2 los dígitos que tenemos como de 687 más 688 entre 2. Entonces ya con eso sumamos a el de 1, que en este caso es 1 porque del 10 al 11 tenemos 1, y del 11 al 11 pues tenemos 0. Entonces en el de 2 ponemos 0 y debe de quedar como va a aparecer aquí, 687.5 más 1 entre 1 más 0, con C, que va a ser
663. Esto da igual a 1350.5 y repetimos lo mismo, solo que ahorita vamos a cambiar de 1 va a ser 0, porque de 11 a 11 hay 0, pero de 11 a 4 hay 7, entonces mi de 2 va a cambiar a 7. Y repetimos toda la fórmula y esto nos da 687.5. Entonces lo común a pagar es de 687.5 a 1350.5, que es lo que está dentro de nuestras pagos que salen en la primera columna, que es lo que más se repite. Para continuar con la mediana, tenemos que aplicar la fórmula de L más N entre 2 menos Fa más una A entre FM por C. Lo vamos a sustituir, nos da que 687.5 más 22.5 menos 10 entre 11 por 663 nos debe dar 1440.90. Entonces podemos decir que el 50% gasta alrededor de 1440,90. Para sacar la varianza vamos a sumar todos los dígitos de f por m menos x al cuadrado, que nos debe de dar 37.459.855.76. Esto lo vamos a dividir entre el número de clientes, que son 41, dándonos así como resultado 913.655.01, que este ya es nuestra varianza. Ahora, para sacar la desviación estándar, le vamos a sacar la raíz cuadrada a esto, que nos da 955.85. Esto lo vamos a restar y sumar con la mediana, que es 1455.6. Al restarlo nos debe dar 499.75 y al sumarlo nos da 2411.45. Entonces se gasta desde 499.7 hasta 2411.45 al mes. Y con eso damos por concluido nuestro proyecto del bloque 1, que fueron del tema de las estadísticas, iniciando con la con la gráfica de sectores, terminada ya con la tabla agrupada, con el tema de cuánto se gastan las personas al mes en los supermercados. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias.